Padre, te damos gracias por el gozo que nos da, Señor, por la linda familia que nos has regalado, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, por la gracia de Jesús, por la sangre que nos limpia de toda iniquidad, por la esperanza viva que tenemos del reino de los cielos, pero no solo el reino de los cielos, porque tú eres el que hace hermoso el reino de los cielos, y por la hermandad que nos produces, y ese espíritu de unidad y de gozo, Señor. Bendice el estudio de tu palabra, Señor. Háblanos. Fortalece nuestros corazones. Señor, guía, dirige. Que hagan decisiones en nuestros corazones de caminar en espíritu y verdad. No con religiones de hombres y tradiciones de hombres. No tratando de complacer a un pastor o a un cura, pero tratando de honrar a Jesús. Señor, muéstrate esta mañana. Alimenta nuestras vidas. Y te damos gracias porque ese es tu deseo en nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Estamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Y este es el cuarto domingo que cubro el capítulo 2. Le he puesto nombre a la enseñanza de hoy. Advertencia contra legalismo y conceptos religiosos impotentes en la vida del cristiano. Advertencia del Señor. Contra legalismos y contra conceptos religiosos impotentes que no tienen ningún efecto positivo en la vida del cristiano. De hecho es negativo. Vimos hace algunos domingos el capítulo 1, versículo 24, al capítulo 2, versículo 7, que Pablo hablaba de sus sufrimientos. Y dice, me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta en las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo hablaba de su sufrimiento por la iglesia en Colosa. Y no solo por ellos, sino por los de la Odisea y por los que nunca habían visto su rostro. Era un sufrimiento, no que él se alegraba por sufrir, pero que ese sufrimiento valía la pena. Como una madre que pasa por dolor de parto, pero dice, bueno, pero me alegro porque di a luz esta criatura que tengo en mis brazos. Y se olvida del dolor de parto. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Como aquella persona que está trabajando duro por construir una casa de verano y cuando está terminada dice, oye, valió la pena, aquí tengo mis amigos y estamos pasando un tiempo muy lindo. Y Pablo está hablando de eso. Él había sido llamado por el Señor para llevar la palabra de Dios y menciona el misterio que ha estado oculto desde siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Era un misterio, lo que era el Evangelio, la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, donde Pablo hace la referencia, dice a quien Dios, hablando de los santos, a los que hemos recibido el Evangelio, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza y gloria. Es decir, ese Evangelio nos habla de recibir a Cristo y Cristo habitar en nosotros, en los gentiles. No hay que ser judío para poder ser salvo. Y tanto judíos como gentiles ahora formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y Pablo, haciendo esa referencia de que es llamado, menciona que su esfuerzo es porque ellos sean completos, sean maduros. Era su oración. Proclamaba a Jesús. A Él nosotros proclamamos, a Jesús. A todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, para presentar a todo hombre completo en Cristo. Es en Cristo que estamos completos. Y luego menciona de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Entonces Pablo nos está hablando de tener el enfoque en Cristo y que no seamos desviados con razonamientos que suenan persuasivos, pero que nos desvían de Cristo. El énfasis es en Cristo, por eso Pablo dice, de la manera que recibiste a Cristo es a través de la fe en Jesús, andad en Él, caminad por fe en Él, firmemente arraigados y edificados en Él. Es en Cristo, Cristo es el centro. Hemos sido creados por Él y para Él. Pablo en el capítulo 2, versículo 8 al versículo 15 que estudiamos los últimos 2 domingos, menciona, mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo. Vimos que el hacer cautivo, la palabra en el griego quiere decir cuando alguien viene
y toma un despojo. Cuando viene alguien y entra al campo de enemigo, en la batalla entras al campo enemigo y tomas despojos. Y dentro de ellos tomas personas como esclavas. Entonces Pablo dice, ten cuidado que seas esclavo a través de filosofías y vanas sutilezas, o sea, pensamientos que son engañosos que Satanás pone para desviarte de Cristo Jesús, basado en los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y luego Pablo dice, porque toda la plenitud de la deidad reside en Él. Toda la deidad, la sabiduría, el conocimiento, la omnipresencia, Él está en todas partes, está en forma corporal en Cristo. Cristo es Dios encarnado. El Hijo de Dios se hizo carne, tomó un cuerpo para llevarlo a la cruz y murió por nosotros, tiene un cuerpo glorificado, y ese Jesús nosotros lo vemos, pero Él es Dios. Entonces dice, y habéis sido hechos completos en Él. Somos completos en Cristo. Es decir, Jesús es toda sabiduría. Necesitamos sabiduría, en Cristo la tenemos. Jesús es poder. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús es justificación. A través de Jesús tenemos justicia, rectitud por la sangre que Él derramó. Entonces todo somos completos en Cristo. Hemos sido creados por Él y para Él. Quiere decir que si nosotros no estamos en Cristo, estamos incompletos, porque hemos sido creados para Él. Entonces necesitamos a Cristo, y teniendo a Cristo lo tenemos todo. Y Pablo menciona cómo en el versículo 13 dice, estabas muerto en vuestros delitos, en nuestros pecados, pero Él os dio vida, Dios nos dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y luego dice Pablo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros. Y vimos que la palabra, el documento de deuda, la palabra documento es documento escrito a mano. Ese es el término griego, significa. Y es aquello que se refiere a los 10 mandamientos. El Señor con su dedo escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Y esos 10 mandamientos, la palabra documento acá de deuda es dogma, dogma es ley. Y está hablando de las leyes, de los 10 mandamientos. Entonces esa palabra también significaba, en el tiempo en que fue escrita esta epístola, cuando alguien escribió un documento que decía, debo tanto dinero que debo entregar al final de tanto tiempo. Es una deuda. Entonces los 10 mandamientos implicaban que somos responsables ante Dios y hay una deuda a pagar si tú la violas, que es la separación de Dios para siempre y un juicio eterno. Entonces nosotros estamos endeudados con Dios. Entonces Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Pero además agarró los 10 mandamientos y los clavó a la cruz. Ya no estamos bajo la ley. Vimos que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado, o sea, la muerte es como una bestia y tiene un aguijón donde nos ataca. Y el aguijón de la muerte es el pecado, pero el poder del pecado es la ley. Es decir, porque hemos violado la ley, ahí está el poder y estamos muriendo. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Entonces vemos de que el poder del pecado es la ley. La ley no nos santifica, la ley nos condena. La ley es buena, pero la ley nos mata. Y ¿sabes qué? La ley es buena, pero a nosotros nos mata, porque somos pecadores. Nos mata. Entonces la ley no nos santifica, nos mata. Entonces ¿qué hizo Jesús? Llevó la ley a la cruz. Entonces ahora no estamos bajo la ley. ¿Qué produce la ley? Rebeldía. ¿Qué produce la ley? Deseo de violarla. No comas pastel, ahí vas y lo agarras. No volteas a ver a esa muchacha, todo el mundo la voltea a ver. No volteas a ver a ese muchacho ahí, todas las muchachas ahí están volteando a ver. Tenemos pecado en nosotros y ese pecado se despierta ante la ley y desobedece. Entonces Cristo nos liberó de la ley. Ahora estamos casados con Cristo. Y eso es lo que nos enseña. Ahora, hablando de eso, Pablo pasa a hablar en versículo 16 al 23. De que tengamos cuidado con el legalismo y con la ley. Él nos ha hecho libres, pero no somos libres para pecar, porque si amamos a Jesús, no queremos pecar. Pero si tropezamos, no estamos bajo la ley. La sangre de Cristo nos limpia. Somos hijos que al tropezar esperamos que nuestro Padre nos levante. Esa es la diferencia. Por tanto, dice Pablo, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Fíjate bien lo que dice. Que nadie se constituya en vuestro juez.
Van a haber gentes que te van a juzgar. Pero lo que está diciendo Pablo es que no te importe. No te dejes influenciar por su juicio. No te dejes dominar por ese... No hagas caso. Que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces soy libre de comer carne. Y puedo comer carne de cerdo. Hay grupos que dicen que no puedes comer carne de cerdo. En el Antiguo Testamento habían leyes de dieta. No podías comer camarones, ni langosta, ni podías comer ciertos animales, no podías comer cerdo. ¿Cuál era el propósito? Tenía por lo menos dos propósitos. Uno de ellos era separarlos de las naciones de alrededor. Separarlos. Era una manera de hacerlos un grupo distinto a las naciones de alrededor que eran idólatras, que tenían prácticas inmorales, asesinas, sacrificaban a sus hijos, a sus dioses. Entonces estas prácticas los separaban de ellos y de otra manera también representaban cosas, así como no todo es bueno para nosotros, no es bueno leer cualquier cosa, no es bueno cualquier pensamiento que lo abriguemos. Hay cosas que son inmorales, hay cosas que no edifican. Así el alimento es, tú podías comer unas cosas y otras no. Así nosotros no podemos agarrar cualquier cosa del mundo. No podemos llenar la mente con cualquier basura. Entonces había un significado ahí. Pero en el Antiguo Testamento ya la gente estaba tan ciega a veces que creían que su justicia era en las cosas externas y no se daban cuenta que era cuestión del corazón. Entonces los fariseos llegaban a un extremo. Y en el día de los Colosenses, cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, habían algunos que estaban diciendo, para ser más santo, debemos de guardar las costumbres alimenticias del Antiguo Testamento. No podemos comer cerdo, eso nos va a hacer más santo, vamos a ser más rectos. Dice, no, que nadie te juzgue con respecto a comida. Y en Marco, Pablo, el Señor Jesucristo mismo dijo que los alimentos realmente no contaminan el corazón. En Marcos 7, 14 al 23, llamando a la multitud les decía, escuchadme todos y entended, y este es Jesús hablando, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. No está hablando físicamente, está hablando moralmente. Claro, si tú pasas comiendo chicharrones te va a dar un colesterol y te vas a morir. ¿Sí me explico? Pero no está hablando físicamente, está hablando de que el alimento moralmente no te cambia. Entonces está diciendo, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando dejó la multitud y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnias, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué está diciendo? No es que si comes cerdo, si no comes cerdo. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? De eso se trata. Claro, es muy fácil, yo soy limpio porque yo no como cerdo, yo no como camarones. Esa es una religión externa. Y Pablo está diciendo, olvídate, ya no se trata de cosas externas. Se trata del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Jesús habló de eso. Entonces vamos acá en Colosenses, donde Pablo dice entonces, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta. Habían fiestas religiosas en el tiempo judío, la fiesta de la Pascua. ¿Qué representaba la fiesta de la Pascua? Cuando Faraón deja libre al pueblo de Israel, los tenía esclavos. ¿Qué es lo que pasó? Dios manda una 10ª plaga y en esa plaga
mata al primogénito en cada uno de los hogares donde no tenían la sangre marcando los dinteles de la puerta, la sangre de un cordero que tenían que haber sacrificado. Los judíos lo hacían, lo hicieron. Entonces los egipcios no lo hicieron, y pasó el ángel del Señor y mató a los primogénitos de cada uno en los hogares egipcios, entonces, y de Faraón, y dejó ir libre al pueblo de Israel. Entonces recordaban cada año en la fiesta pascual ese evento en que Dios los liberó gracias al sacrificio de un cordero. Ese sacrificio del cordero representaba el sacrificio del cordero Jesucristo, que un día moría por nosotros para librarnos de la esclavitud de Satanás y del pecado. Entonces era un simbolismo. Pero Pablo dice, ya no es necesario observar las fiestas, o si quieres, obsérvala. Pero ya somos libres. Entonces dice que nadie se constituye en vuestro juez en cuanto a día de fiesta. Bueno, hoy en día los testigos de Jehová no celebran la Navidad. Ellos se sienten más justos por no celebrar la Navidad. Otros se sienten más justos porque no tienen un arbolito de Navidad con luces. No, nosotros no somos paganos. Bueno, yo cuando tengo un arbolito de Navidad no me le hinco al árbol de Navidad. Simplemente el árbol de Navidad representa alegría, las luces representan felicidad. Ese es mi simbolismo. No voy a dejar que alguien me juzgue por eso. Cada uno tiene esa libertad. O luna nueva o día de reposo. En el tiempo de Israel, cuando Dios le dio la ley, tenían el día de reposo, que era el sábado, y no debían de trabajar. Era un día para que descansaran, le dieran descanso a los esclavos, le dieran descanso a las bestias, a los animales. Y reflexionaran que ellos habían sido creados por amor, que Dios los amaba, y reflexionaran en Dios y en el amor de Dios. Pero ahora nosotros somos libres. Podemos recordar eso todos los días. Podemos reunirnos el domingo si queremos reunirnos el domingo. Y la iglesia lo empezó a hacer el domingo porque el domingo Cristo resucitó. Y entonces era el día de celebración. Pero yo puedo celebrarlo el sábado si quiero. Yo puedo celebrarlo el viernes, yo puedo celebrarlo todos los días. Entonces Pablo dice que nadie se constituya vuestro juez. Porque hay algunos que dicen, si tú no te reúnes el sábado, esa es la muestra del anticristo. Entonces vemos ahí que Pablo dice, no te dejes esclavizar con eso. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Los ritos del Antiguo Testamento son una sombra de Cristo. ¿Qué es una sombra? Es una imagen proyectada por un objeto, que tiene la forma del objeto. Entonces esa sombra proyectaba a Cristo, pero ahora tenemos a Cristo. ¿Por qué vas a abrazar a la sombra cuando tienes a Cristo? Es decir, como que si viene la novia y está esperando a su novio. Y ahí tiene un cuadro de su novio. Y anda enseñándoselo a medio mundo. Y cuando viene su novio de la guerra, llega corriendo al aeropuerto y sigue abrazando el cuadro. Sería absurdo, ¿no? Deja el cuadro y abraza a su novio. Lo mismo, si tenemos a Cristo, dejamos las tradiciones y abrazamos a Cristo. De eso es lo que está hablando Pablo, abrazamos la realidad. Jesús confrontó a los fariseos y a los escribas porque ignoraban lo fundamental, abrazando sus tradiciones. Vamos a Miqueas 6:8, Él te ha declarado hombre, qué es bueno y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Es muy fácil observar tradiciones e ignorar lo que es importante. Practicar la justicia, caminar rectamente. ¿No es lo que estamos haciendo aquí en el parque? ¿No hemos dicho tenemos que dar un ejemplo? Tenemos que guardar las cosas, no tirar basura, y son cosas sencillas, pero es caminar rectamente. Caminar de una manera donde uno respete el medio ambiente, donde uno respete el lugar donde está. Y a las 10 de la noche a todo el mundo sin volumen ni nada, tranquilo, para que todo el mundo pueda descansar. Nos preocupa unos por otros, el vecino, esa sensibilidad. ¿Qué te ha declarado, hombre? No te ha declarado Dios, hombre, que es bueno y que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia, caminar rectamente, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios, con humildad, no con arrogancia. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero vemos en Mateo que el Señor se le tira a los fariseos y les dice, en Mateo 23, vamos a ver rápidamente, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. ¿No te has dado cuenta hoy
que hay iglesias donde te piden dinero y no quiere decir que no ofrendes, pero te piden dinero y le dicen, bueno, si tú no tienes dinero, pide prestado, pon tu semilla y Dios te va a bendecir. Y hay viudas que están necesitadas y vienen y ponen su dinero ahí. Lo poco que no tienen, ahí lo ponen. Y están enriqueciéndose del dinero de las viudas y las están dejando más pobres todavía. Dice, ay de vosotros, porque devoráis las casas de las viudas, aunque por pretexto hacéis largas oraciones, ahora hasta en hebreo oran. ¿Te has dado cuenta en la televisión algunos programas? Hasta en hebreo para impresionarte. Oh, ¿quieres un milagro? Ora, ven, danos tu dinerito, ya vas a ver que Dios te va a bendecir. Y, hermano, no compres el favor de Dios. Ya lo pagó Jesús con su sangre en el Calvario. No se trata de eso. El versículo 23, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de mayor peso, la justicia, es decir, la rectitud, la misericordia, la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Qué es lo que está diciendo? Está bien que diezmes, pero has llegado a un extremo. Si tienes ahí una semillita de algo, tienes una gallinita, puso 10 huevos, ay, hay que agarrar uno para dárselo a la iglesia. Pero con una exactitud exagerada. Pero nos estaban preocupando de lo más importante, que es la misericordia. Caminar rectamente. El versículo 23 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y desenfreno. En algunas iglesias la gente anda toda vestida, saco y corbata, y se ven bien bonitos y bien limpios y todo. Hey, ven con saco y corbata, está bien, yo me baño hoy en la mañana, y qué bonito estar bien. Pero ¿sabes qué? Eso no nos hace aceptable a Dios. Es con qué corazón venimos. A veces la gente anda toda bien vestida para impresionar. Van a la iglesia para andar todo bien. O llevo mi mejor vestido para que me miren bien. Venimos a servir al Señor. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también esté limpio. ¿Sabes que el único que puede limpiar lo de adentro es Jesucristo, mi hermano? ¿Puedes decir amén? Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Entonces vemos que el legalismo no hace nada. Te da una seguridad falsa y es una hipocresía. No se trata de legalismo, se trata de una vida de amor y de propósito, que es lo que nos da Jesucristo. En Juan 13, 34 al 35, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. ¿Te das cuenta el mandamiento? Amor. No es algo externo, no son tradiciones, es amor. Amémonos los unos a los otros. ¿No estamos experimentando el amor aquí en el campamento? ¿Qué prefieren, tradiciones muertas o experimentar este amor? ¿Cuál es la diferencia? Es la diferencia entre religión y Cristo. Porque el amor y la hermandad viene de Jesús. La religión no puede producir amor y hermandad. Es Cristo el que produce el amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dios envió a su Hijo al mundo para que seamos salvos. Eso no es religión. Esa es una realidad. Jesús vino a morir para que seamos salvos. No vino a juzgar al mundo, sino para que seamos salvos. Esas no son legalismos, esos no son tradiciones. Esa es la realidad de un Cristo que vino a morir. ¿Por qué vamos a vivir en tradiciones muertas que no tienen ningún efecto en nosotros? Tenemos que vivir en la realidad de una relación con Cristo. Dios nos envía al mundo. Jesús, antes de partir, dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. ¿Sabes qué? Eso no son tradiciones, eso no es legalismo. Es ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Amando. ¿Cómo? Compartiendo el amor de Cristo. ¿Cómo? Compartiendo a Cristo, la luz de Cristo. Para que ellos sean seguidores de ¿quién? De Cristo.
Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pedro escribe que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque antes no eras pueblo y ahora eres pueblo de Dios. No habías recibido misericordia y ahora has recibido misericordia. Eso no son tradiciones, ni legalismo. Somos un pueblo de Dios. ¿No somos un pueblo? ¿No somos una familia? ¿No nos identificamos? ¿No nos sentimos realmente una familia? Lo sentimos. Ese sentimiento es real. Y ese sentimiento viene de un Cristo que toca nuestros corazones. Se trata no de leyes, no de reglas. Se trata de Cristo y un caminar con Él. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Entonces Pablo, en el versículo 18 del capítulo 2 de Colosenses, dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Mira lo que está diciendo. Que nadie os defraude de vuestro premio. Que nadie te robe tu entrada al reino de los cielos. Que nadie quiere decir ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu padre, ni tu madre, ni el cura, ni el pastor, ni el papa. Nadie quiere decir nadie. Es decir, hay cosas reales, fundamentales, y que si tú te las dejas, tú no entras al reino de los cielos. ¿Cuál es lo fundamental? Es Cristo. Si tú te apartas de Cristo, tú no entras al reino de los cielos. Si tú abrazas otra creencia, tú no entras al reino de los cielos. Porque la salvación es a través de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Cuidado que seas engañados con razonamientos persuasivos, dice Pablo. No seáis engañados con razonamientos persuasivos. Y luego vemos que dice en el versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo oraba para que los colosenses estuvieran firmemente arraigados y edificados en Cristo. Cristo es fundamental. Cualquier persona que te empiece a desviar de una fidelidad absoluta de Cristo, que empieces a poner la confianza en otra persona que no sea Cristo, en otro sistema que no sea Cristo, en tradiciones que no sean Cristo, te pueden desviar y alejarte del reino de los cielos. Que nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa, pero no haciéndose a la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Deleitándose en la humillación de sí mismo, el asceticismo, el vivir una vida de austeridad y privaciones, no nos acercan a Dios. ¿Me oyes? Cómete unas carnitas, échate unos tacos. No quiere decir que uno no pueda ayunar para tener ese tiempo dedicado a meditar en el Señor. Pero no se trata de castigar el cuerpo,
y de darse latigazos y vivir una vida apartada que no, yo no puedo disfrutar, tengo que vivir miserablemente para poder agradar a Dios. Eso no cambia los placeres y los deseos de la carne. Los deseos de la carne no se mueren ahí, se requiere el poder del Espíritu Santo y no la ley. El amor a Cristo nos hace caminar con Cristo. Y cuando caminas con Cristo no tienes tiempo para caminar en pecado. Mira lo que dice. Deleitándose en la humillación de sí mismo. Ya había gente en Colosas que quería humillarse a sí mismo, flagelarse, para poder ser aceptos a Dios. Es la sangre de Cristo la que nos hace aceptos a Dios. Y había gente que estaba empezando a adorar a ángeles. El Señor dice, no. Yo recuerdo cuando estaba pequeñito, de 5 años, que fui a kinder. Pero recuerdo, y ahora recordé, preparando el estudio recordé, que había una imagen de un ángel. Pero el ángel de la guarda, y decía, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. ¿Sabes qué? Esto es lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Jesús dice, pedid al Padre en mi nombre. En ese colegio decía, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A Jesús? ¿O a mis líderes religiosos? No hacer caso a Jesús. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampárame, Gran Señora. Cuando esté muriendo, ¿le voy a pedir a María o le voy a pedir a Jesús? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A lo que me dice la Iglesia Católica o a lo que me dice Jesús? A la hora de las horas tú tienes que tomar una decisión. A la hora de las horas solo tú vas a tomar una decisión. ¿A quién le vas a hacer caso? Juan el apóstol se arrodilló ante el ángel que le estaba revelando las cosas que le reveló en Apocalipsis. Y escribe Juan, Apocalipsis 22, 8, 9, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas esto. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿A quién le voy a hacer caso? A Dios. Adora a Dios. Entonces Pablo dice, cuidado de que alguien os defraude vuestro premio basado en las visiones que ha visto. Una persona porque tenga una visión no quiere decir que venga de Dios. Los mormones hablan de la visión que tuvo Joseph Smith. Y si alguien viene y tiene una visión y esa visión te aleja de Cristo, ¿vas a hacerle caso? Satanás se viste como ángel de luz. Se reviste como ángel de luz. Y hay gente que está siendo desviada. Las visiones a María, por ejemplo. La canonización de santos. Entre las apariciones de María está la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Perpetuo Socorro. Puño de vírgenes. ¿Qué es lo que ocurre con estas visiones? La gente acude a estos lugares. Yo conozco gente que ha ido a Fátima para buscar sanidad física. Hay personas que van a la Catedral de México, ¿cómo se llama? A la Basílica de Guadalupe, a buscar. Hay otros que hacen peregrinaje ¿cómo se llama? Al Cristo Negro de Esquipulas. Pero ¿qué pasó en la conversación de Jesús con la samaritana? La samaritana le dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que Jerusalén es el lugar a donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando no adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero créeme, mujer, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad.
porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. Oye, tú no tienes que ir a Tierra Santa, porque Tierra Santa es donde está el Señor santificándolo. Y ahora el Señor está aquí en medio de nosotros. ¿Puedo oír un amén? Y esto es Tierra Santa. No quiere decir de que no haya un amor por ir a los lugares donde Jesús caminó. Pero ¿tú crees que necesitas ir a Jerusalén para tener un encuentro con Jesús? Hay personas que se bautizan en el río Jordán. Qué bonito, ahí se bautizó Jesús. Vamos al río Jordán, va a ser un buen bautizo. ¿Sabes qué? No es el río Jordán el que hace un buen bautizo. Es un corazón disponible. Cualquier río, donde haya agua, ahí. El asunto es el corazón. ¿Me explico o no me explico? Pero no, ahí están los negociantes. Ah, no. Te vendemos un tiquete para que vayas a Jerusalén y te bautices en el río Jordán con el apóstol fulano de tal. Ah, no, hombre, ahí sí, me voy a salvar. Y es puro comercio, puro comercio. Ah, no, en esa iglesia, es una catedral, ahí sí, ahí sí. No, mi hermano, aquí estamos entre los árboles y el Señor está acá. Estaba viendo en el internet. San Antonio de Padua es el santo patrón de las cosas perdidas. Bueno, tú te ríes, pero yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando se perdía algo, había que rezarle a no sé qué santo. Estaba viendo que San Amando es el santo patrón de los Boy Scouts, pero también de los cerveceros y de los cantineros y de otras ocupaciones. Lo vi en la Wikipedia. Y estaba viendo que San Brendan el navegante es el santo patrón de los marineros. Pero me fui al sitio web y venden medallas de plata inscritas con la frase San Brendan ora por nosotros. La medallita te vale $48. Y si la quieres de oro, de 14 quilates, vale $1,000. Y ahí sí vas a tener una buena oración. ¿Te das cuenta del comercialismo? Y la gente está mordiendo todo eso. Pero, ¿sabes qué? Eso no solo ocurre en la iglesia católica, ocurre en las iglesias evangélicas y protestantes. Enciende la televisión. ¿Ocurre o no ocurre? Y la gente, no, es que ahí sí. Ahí el pastor anda bien vestido. Mira en Isaías 8. Versículo 19 dice, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Quién está en todas partes todo el tiempo? Dios. Nadie más. Entonces si tú le rezas a alguien que ya murió, esa persona no te puede oír. María, Pedro, Juan, los apóstoles, ellos no te pueden oír, ellos están con el Señor. El único que te puede oír es Dios. Y Isaías dice, no debe un pueblo consultar con su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y el testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Mira la oscuridad que hay en México. Mira la oscuridad que hay en Latinoamérica gracias a la idolatría. Y en Estados Unidos hay una idolatría. La del dinero, ¿no? Nos hemos alejado porque Estados Unidos empezó en los años 1700 con una seriedad y búsqueda de Dios. Pero ahora es una idolatría y una degeneración. Entonces, Pablo dice en capítulo 2, versículo 18, que nadie os defraude, que no se están haciendo, uniéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Versículo 19, o sea que debemos de estar asidos, unidos a la cabeza que es Cristo, de la cual todo el cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Mira, un niño crece de dos maneras, físicamente y en madurez, ¿cierto o no? Su cuerpo va madurando, sus órganos van madurando. Primero es un niño, después llega a ser un
entra en la pubertad, después llega a ser un adolescente, pues tiene capacidad reproductiva, o sea, va madurando, pero y después le sale bigote, barba, después hasta le cae el pelo. Va madurando y también va creciendo físicamente, ¿cierto? ¿No? O sea, va creciendo. Entonces, el cuerpo de Cristo va creciendo en madurez y creciendo. Cada vez se añaden más creyentes a la iglesia, ¿no? Cada día que pasa hay gente que viene a Cristo. Va creciendo el cuerpo de Cristo, pero ese crecimiento es de Dios. No es de tradiciones, no es de reglas. Es un crecimiento que da Dios. En Colosenses 1, 28 que leímos, a Él nosotros proclamamos, a Cristo, dice Pablo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo, ayudándole a los hombres a madurar en Cristo. ¿Cómo? Por medio de la enseñanza. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46 al 47, leemos que la iglesia día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. No son estrategias de mercadeo, es el Señor el que añade a su iglesia. Yo no me preocupo por cuántos van a ver en la iglesia. Alguien me decía, pastor, qué paciente. Tú me decías, Rey, qué paciente usted, me decía. Porque viene gente y viene y después se van de la iglesia. Y ya no los ve uno y usted sigue ahí. Le digo, es que yo no sigo al Señor porque si hay 10 o 20 y se fueron 15. Yo sigo al Señor porque yo amo al Señor. Y mi llamado es predicar la palabra. Y a Él se encarga. Yo lo que quiero es predicar la palabra del Señor y amar a la congregación, porque yo amo al pueblo latino. Si no, no estaría compartiéndole al pueblo latino. Yo amo al pueblo latino. Ustedes saben que yo les amo. Es decir, entonces, si uno se va, pues qué lástima, ¿verdad? Si no sigue el camino, entristece. Sí que entristece. Pero eso no me va a parar. Si amamos al Señor. Él es el que une, Él es el que añade. No vamos a buscar estrategias del mundo. Entonces vemos que hay un crecimiento. Ahora dice, unidos por las coyunturas y ligamentos. ¿Cuáles son las coyunturas y los ligamentos? El amor. ¿Qué es lo que nos une como iglesia? ¿El miedo? No, yo no tengo una escopeta y no viene a la iglesia. Colosenses 3, 12, 14. Como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándonos, somos imperfectos, ¿verdad? Perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Ahí va a haber unidad. Si nos perdonamos, si nos soportamos, si nos toleramos nuestras imperfecciones, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces, somos un cuerpo unidos por amor. Y en ese amor, a través de la palabra, vamos nutriendo ese cuerpo y vamos creciendo. El crecimiento lo produce Dios. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5. Pedro dice, desechando toda malicia, todo engaño. Es decir, hey, ya deja de abrazar maldad, hipocresía, envidias y toda difamación. Ahora hay que abrazar a otra cosa. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. No está hablando de tradiciones, no está hablando de reglas. La palabra de Dios. Anoche cuando leíamos la palabra, ¿les ministraba su corazón o no? No son las reglas, es la palabra de Dios la que nos alimenta. Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Cristo, viniendo a Él como una piedra viva. ¿Cuál es la roca de la iglesia? Es Cristo, la piedra viva, desechada por los hombres. Cada vez que se pone a otro hombre, a una mujer, a quien tenemos que venir en vez de a Cristo, estamos desechando a Cristo.
pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Somos edificados. ¿Quién nos edifica? El Señor, al alimentarnos a la palabra. Para un sacerdocio santo, somos sacerdotes. Para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales no quiere decir de sangre, sino que un corazón rendido a Dios, donde alabamos al Señor, es un sacrificio de alabanza. Donde servimos a nuestros hermanos, un sacrificio de amor. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en Él, ¿en quién? En Cristo, no será avergonzado. Este precioso valor es para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular se ha convertido. Se trata de Cristo. Vimos Juan 15, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no produce fruto, lo quita. Pero el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí, dice Jesús. Creed en mí. Creed en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué pasa cuando empieza un arbolito con sus ramitas? Las ramitas van creciendo cada vez más, hasta que dan sombra, pero tienen que estar unidas al tronco. Los sarmientos van a crecer y se van a llenar de fruta si están unidos a la vid. Se trata de estar unidos a Jesús. Entonces, hermanos, no se trata de tradiciones muertas y preceptos que no puede usar lipstick la mujer. O que si no usa make-up. No, yo no uso make-up, soy santa. O sea, todas esas reglas. O que para ir, o que tienes que llevar el vestido. Está hablando mujeres, hermanos, por favor, no se confundan. Tienes que llevar el vestido hasta el tobillo. Hasta el tobillo. Bueno, no digo que vengas en bikini, pero o sea, son reglas y preceptos de hombre que no te hacen más santo. Y tal vez esas mujeres tienen el vestido hasta el tobillo y tú entras con una falda que llega a la rodilla y ya te están criticando. ¿Tú crees que son justas? No son justas. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Porque tal vez tú vas con una falda a la rodilla y hay alguien con el vestido hasta el tobillo. Mira esa mujer ahí toda legalista, la estás criticando. Nadie se salva, excepto el que tiene la fe en Cristo Jesús. Porque todos hemos fallado, pero somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Entonces Pablo dice, todas estas cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría, en una religión humana. ¿Sabes qué? No seas esclavo de una religión humana. En la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Voy a terminar con esto. ¿Qué dijo Pablo? Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor para que volvamos otra vez a la esclavitud, sino que nos ha dado un espíritu de adopción como hijos por el cual decimos Abba Padre. Y somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si en verdad padecemos con Él para ser glorificados con Él. Jesucristo le dijo al Padre, glorifícame. Ha llegado la hora, dijo Jesús. Lo leímos en Juan ayer. Para que sea glorificado. Glorifícame, Padre. Esa gloria tenía que ir a través de la cruz. Nosotros vamos a participar en la gloria eterna, pero tenemos que sufrir por un tiempo. Si realmente padecemos con Él, para ser glorificados con Él. Pero somos libres en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se trata de un nuevo nacimiento.
Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que vienes de Dios como maestro, rabino, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No, religión es de hombre, es de nacer de nuevo. Nicodemo le dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es de carne, carne es. Lo que es de espíritu, espíritu es. Por eso te digo que es necesario nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento. ¿Qué dice Pablo en Romanos 5:1? Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tú tienes derecho a las bendiciones de Dios porque las ha comprado Jesús con su sangre. ¿Me oyes lo que dije? Tienes derecho porque ya están compradas para ti. Las compró Jesús con su sangre. Y cuando tropiezas, tienes derecho a clamar el perdón de Dios porque Él pagó por tu perdón en la sangre de Cristo. Entonces no tienes que vivir con temor. Y cuando tropieces, recuerda, hay un Padre que te levanta. Camina con Jesús porque Él es lo más maravilloso que ha existido, existe y existirá en el universo. Cierra los ojos. Si tú nunca has recibido a Jesús, recíbelo. Si tú te has desviado del camino, hey, la ley no se aplica a ti si tú tienes a Jesús. Pídele perdón al Señor, porque Juan escribió, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Él mismo es propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Así que si tú has fallado, si tú has tropezado, si has hecho lo que no debes, no lo sigas haciendo. Pero no por la ley, pero porque amas a Jesús. Y porque el mandamiento del Señor es amor. Porque la palabra de Dios es amor. Y pídele perdón al Señor. Si no has recibido a Jesús, pon la fe en Jesús. No en María, en los santos, en el pastor, en el apóstol fulano. En Jesús. Recibe a Jesús ahí donde estás. Si nos ves por internet, ora conmigo. Ahí donde estás, ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Te doy gracias por el Evangelio, por la palabra que tú me has dado hoy. Hoy te pido, Señor, que entres a mi corazón. Creo que la sangre derramada por Jesús en la cruz paga por mis pecados. Y hoy pongo mi fe en Jesús y en nadie más. Te doy gracias, Señor. Guíame, abre mis ojos para conocer cada día más tu amor y servirte con gozo y fidelidad. Y lo pido en nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias. Te ruego que bendigas el resto de este día. Bendigas a aquellos que han recibido a Jesús. Señor, bendigas a nuestra congregación, a los que nos acompañan por internet. Y que nuestras vidas te bendigan a ti. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.